Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Hoy siendo lunes, vamos a hacer la clase número 4, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a hacer ejercicios porque la parte teórica ya la hemos terminado, la teoría está toda grabada. Lo teórico lo tiene. Lo que estamos practicando son justamente ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios justamente son los que los estudiantes mandan, ¿sí? Y tienen dudas, ¿sí? Recuerden que justamente ese es el curso, ¿sí? Es un curso de apoyo que mientras ustedes estén estudiando y tienen dudas, aquí las pueden resolver. ¿Ok? Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con este ejercicio 2. Dice, vamos a analizar un poquito. Dice, una masa de 2 kilogramos, o sea, un cuerpo, está unida a un resorte de constante elástica de 500 newton metros. Newtons metros menos uno es porque ustedes saben que esto es newtons metros, ¿no? Sobre metros, ¿no? La unidad de la constante elástica. Recuerdo, K es constante elástica. Unidad de medida, newtons metros. Está apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Clave. ¿Qué significa que no tiene esto? Rozamiento, ¿no? Sin rozamiento. Sí, chicos, lo hago porque justamente es importante. Se desplaza 0,15. Entonces, cuando se desplaza un 0,15 metros desde su posición de equilibrio hacia la izquierda, o sea, el movimiento es de izquierda, y se suelta. Determinar aproximadamente el tiempo mínimo que demora en pasar por una posición ubicada 0,11 a la derecha de la posición de equilibrio. Ok, bien. Bueno, entonces tengo esto. Eh, en el bujo la masa está en una posición de equilibrio. Recordad utilizar la calculadora. Ok, chicos. Bien, entonces vamos por este ejercicio. Primero saquemos datos importantes, ¿no? La masa. En este caso, la posición inicial, ¿cuánto sería la posición inicial? 0,15 metros, ¿no? Que sería 0,15 metros hacia la izquierda. Bien, saquemos primero masa. Masa es igual a 2 kilogramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos justamente la constante elástica. Superficie, cuerpo sin rozamiento. El desplazamiento hacia la izquierda, dice, ¿no? Se mueve, dice, se desplaza en su primer hacia la izquierda. Entonces, la posición inicial, ¿quién sería? ¿Cómo sería la posición inicial? Negativo 0,15 metros. ¿Por qué? Porque justamente negativo, porque va hacia la izquierda. Habíamos dicho que todo lo que se movía hacia la derecha e izquierda, de caso tenía que ver con el signo. Se suelta desde el reposo, ¿no? Se suelta del reposo, lo dice. Ya. Luego, justamente, nos piden hallar el tiempo que justamente recorre esta posición, que cuánto es la posición, el tiempo, ¿no? Queremos el tiempo mínimo, queremos, queremos tiempo, tiempo mínimo, queremos tiempo mínimo pasar por la posición X, que va a ser ¿quién? Positivo 0,11 metros. Porque me piden hallar ubicada 0,11 a la derecha, o sea, positivos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Se acuerdan cómo encontrábamos justamente la frecuencia angular? ¿Se acuerdan cómo No sé si vimos frecuencia angular con ustedes. No sé si vimos frecuencia angular. No, profe, ni lo escuché, ni en las clases. Ya. En este caso, la frecuencia angular, justamente, en este caso lo vamos a calcular. Bien, vamos a ver cómo calcular. La frecuencia angular, hay un ejercicio Profe, sobre frecuencia angular. una Sí, pregunta, ¿eso no son el movimiento armónico simple? claro, eso se llama movimiento armónico simple, exactamente. Bueno, ese tema lo habían sacado, o sea, en mi caso lo habían sacado, no sé si ahora lo vayan a tomar, lo sacaron, Sí, de hecho la por frecuencia eso, angular, por sí, eso este tema no, lo ha sacado. Frecuencia angular.
De hecho, me imagino que este ejercicio, la frecuencia angular se calcula así de esta manera, chicos. Como la raíz cuadrada, exacto, no lo tomamos. Por eso es que no vimos frecuencia angular. No, si no se tomó, no, no es válido. Porque a ver, ustedes, porque ahora tienen un curso particular, pues ahí lo ven. Pero si no lo tuvieran, en este caso no sabrían del tema. Por eso es que justamente, a ver, estos temas los manejamos, ¿no? Nosotros manejamos toda la teoría completa porque nosotros también manejamos cursos de carrera, que es sistema de partículas, física de sistema de partículas, análisis 2 álgebra 2. Entonces, lo manejamos y no tenemos ningún problema con enseñarlas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que justamente si no lo tomaron, entonces no les va a venir. Pero la frecuencia angular es W, que es la raíz de K sobre M. Por eso es que, o sea, tampoco es complicada como tal, ¿eh? Porque ya nos dan los datos. Entonces, yo encuentro la frecuencia angular y a mí me piden hallar la posición. ¿Ok? A mí me piden hallar la posición en este tiempo. Entonces, esta posición la vamos a calcular muy fácil, ¿ok? Bien, chicos, voy a hacer las cuentas, ¿sí? Como es un ejercicio que justamente no viene como tal, entonces, justamente esto se llama movimiento armónico, exactamente, corresponde al tema de lo que es movimiento armónico simple, el famoso más, ¿ok? Esto se llama movimiento armónico simple, también llamada con estas siglas llamadas más. ¿Ok? Bien, yo encuentro la velocidad. Primero encuentro la frecuencia angular. La frecuencia angular sería W es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Cuánto es la constante elástica? Creo que 2000, 12.000. ¿La constante elástica cuánto valía? 200, ¿no? 200 sobre la masa, que si no me equivoco era 2. Entonces me queda justamente 100. La raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? Es 10, ¿no? 10 radianes sobre segundos. ¿Todos de acuerdo ahí? Y en movimiento armónico está la posición respecto al tiempo, que ¿quién va a ser la posición respecto al tiempo? Va a ser A por el coseno de la frecuencia angular por tiempo. ¿Ok? Entonces, yo justamente yo necesito qué posición, el 0, ¿qué? 11. El 0,11, ¿no? Entonces, yo necesito 0,11. El A justamente es la posición, justamente el A es lo que nosotros llamamos como la amplitud. En este caso, ¿quién es la amplitud? El 0,15. A es el 0,15. ¿Sí? Entonces yo tengo entre 0,15 por coseno ¿de quién? De 10 por t, ¿no? Fácil. Hago la división, 0,11 entre 0,15. Chicos, igual, esto es fórmula, ¿eh? Es fórmula, no hay muchas. Y si se dan cuenta que solamente es con la fórmula y luego, chicos, sale la cuenta, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Ya, entonces, listo. Bueno, entonces, ya, hago las cuentas. En este caso, ya, listo, encuentro estas cuentas y justamente ya con eso encontramos el tiempo. Primero hacemos la división, hacia cuentas, ¿no? La división. A este resultado luego hacemos el arco tangente, ¿no? El arco coseno, perdón, el arco coseno. Arco coseno, y de ahí justamente salen las cuentas como tal. A ver, no sé si hasta aquí todos me van siguiendo. A ver. Chicos, esto es fórmula como tal. ¿Sí? Esto es fórmula, o sea, no es nada raro como tal, porque justamente esto lo pueden hacer, pero es un tema justamente que no lo vieron. Entonces tampoco nosotros lo vimos, no vimos la fórmula como tal, pero pasa que en su momento, el cuatripasado, ¿qué pasó con el cuatripasado? Hubieron muchos paros, ¿sí? Hubieron muchos paros, de hecho en el primer parcial sacaron temas, ¿no? Porque en el primer parcial solamente les tomaron cinemática, los que usaron el cuatripasado, ¿qué tema solamente vino en el primer parcial? Cinemática, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? A todos les tomaron cinemática en el primer parcial. Claro, sí, cinemática, ¿por qué? Porque justamente, de hecho debió haber entrado cinemática, movimiento relativo en el primer parcial, eh, y justamente sí, cinemática, movimiento relativo como tal, y movimiento circunferencial, está dentro de lo que es justamente cinemática, ¿no?
Pero bueno, entonces, no se tomó porque hubo paros, entonces no se llegaron a dar los temas como tal. Bien, chicos, entonces, hasta aquí todos bien. Bien, chicos. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? Bien, esto sale así. Vamos a hacer, por ejemplo, el de hidrostática. Voy por el de hidrostática. ¿Sí? Primero que nada, obviamente tienen que leer el enunciado, ¿sí? Les voy a dar un minuto, menos de un minuto tal vez, para que el resto que no conoce el ejercicio, a ver, al menos tenga una idea, porque esto lo mandó una compañera. A ver, vamos. Bien, chicos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Bueno, vamos por aquí. Eh, bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice, un cable sostiene a una caja cúbica de 20 centímetros de arista. Chicos, primero que nada, una caja cúbica, cómo se calculaba el volumen de una caja? Ok. ¿Cómo? A ver, bien. Más el volumen, ya. Claro, el volumen justamente se calculaba como el arista elevado al cubo, ¿sí? El arista elevado al cubo, exactamente. Así se calculaba, ¿ok? Bien. Sabiendo que el volumen justamente de algo, el volumen, ¿cómo se calcula en qué unidades? Metros cúbicos, ¿no? El volumen, qué unidad se calcula? Metros cúbicos, ¿no? Listo, lo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo centímetros, 20 centímetros, aquí lo convertimos, justamente todo eso lo convertimos a qué? A lo que sería centímetros, lo convertimos a metros, ¿no? Y bueno, y todos saben cómo convertir, ¿no? Exacto. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, entonces convertimos, claro, ¿no? Para que, por ejemplo, por ahí no se acuerda, un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Entonces, si yo quiero justamente, yo tengo 20 centímetros, ¿cuántos metros equivalen? Su regla de tres, ¿no? Regla de tres, la famosa regla de tres. ¿Alguien la conoce como otro nombre? O regla de aspa, no sé, ¿cómo la conocen? Conversiones. Entonces, ¿qué hago? 20 centímetros.
exacto, yo quiero metros. Entonces yo hago esta conversión, que 100 metros, en este caso, 100 metros, un metro es igual a 100 centímetros. Hago la división, se va a cero, se va a un cero, se va a un cero, mitad me queda, entonces ¿cuánto me queda? Justamente 20/10, me queda 1/5, y el 1/5 justamente ¿cuánto es? Es el 0,2, ¿no? Me quedaría 0,2 metros, ¿no? Ahora ese 0,2 lo elevo al cubo, así encuentro el volumen de justamente el volumen de la caja. A ver, ¿qué me dice? 0,008. A ver, ¿algo más si me corrobore esa información? ¿Sí? ¿Sí? Ya, listo, tengo tres sí, ya, está bien. Perfecto. Bueno, vamos bien. Bien, vamos perfecto. Bien, vamos bien. Bien, bien, perfecto. Bien, bien, chicos. Entonces, vamos bien hasta aquí. Luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más nos dice? Dice, parcialmente, dice que está justamente sumergida parcialmente. Sobresale 8 centímetros a la superficie. Sobresale 8 centímetros de la superficie. En un líquido de densidad 2. El cable de tensión, ya. Chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? A ver, ¿quién me dice qué es lo primero que uno tiene que hacer aquí? El diagrama de cuerpo libre. Claro, primero graficar, ¿no? Graficar y tener una pequeña imagen de lo que sería el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ok. Bien, perfecto. Entonces, tenemos un pequeño diagrama de cuerpo libre. Entonces, pero se dan cuenta que el mismo ejercicio nos dice, ¿no? Dice, está parcialmente sumergida y justamente luego entre paréntesis, me recalca que justamente hay una parte y me especifica qué parte no está justamente sumergida, ¿no? ¿Todos de acuerdo? A ver, todos sí se dan cuenta de eso. Chicos, necesito que prendan sus audios. Si es que tienen, prendan sus audios, ¿ok? Si no, pongo un like. Perfecto. Bien. Entonces, bien. Bueno, entonces saquemos datos. Ya tenemos datos. Hagamos una pequeña imagen. Imagínense aquí un recipiente como tal. Sí, no me va a salir el recipiente como tal, pero voy a verificar como una cajita y luego lo recorto. Ya, tengo un recipiente aquí. Ya, este es como está líquido, así, ¿ok? Ya, listo. Tengo un cable. Por ahora, no sería como tal, porque mira, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Si yo hago el diagrama del cuerpo libre, ¿qué tengo? Hacia abajo, ¿quién tengo? El Al peso. peso Luego tenemos la tensión. Si es yo lo estoy, mismo, ya que tira para arriba, por eso. exacto, pero si yo tengo un cuerpo que está sumergido en un líquido, o sea, así sea parcialmente, completo, ¿qué es lo que tengo? Empuje. El empuje, ¿no? ¿Todos de acuerdo que hay un empuje? Que lo va a tratar de sacar del... ¿Sí? Bien, ahí hay un empuje. Bueno, entonces nosotros sabemos que el volumen va a ser justamente el volumen, ya. Entonces, yo tengo justamente, ya, encontramos el peso, tenemos la densidad de líquido, ¿no? ¿Densidad de qué? La densidad de líquido, en un líquido de densidad 2, es un líquido cualquiera, ¿no? Dicen que es el agua, ¿no? ¿Cuánto vale aproximadamente la densidad del cuerpo? O sea, me piden hallar la densidad del cuerpo. Primero que nada, la densidad del cuerpo, ¿cómo se calcula la densidad del cuerpo? Lo que yo hice, profe, fue establecer la ecuación. Tensión más empuje es igual, menos peso es igual a cero. Y después, como sé que el empuje es igual al peso normalmente, eh, no sé cómo Pero hay explicarla, una pero hay una tensión. fórmula para eso.
Claro, pero hay una tensión. Aquí la incógnita es, en este caso, la incógnita justamente es la densidad. ¿Y cómo calculo yo la Sí, densidad? y Dividiendo sería la masa. igualando, Claro, pero porque el cuerpo sumergido es igual al líquido que se sale, por eso el empuje también se puede calcular. Ahí le mando la foto, porque si me claro, hago miren. Aquí, miren, chicos, el diagrama, si esto está en equilibrio, ¿cómo sería el diagrama en cuerpo libre? O sea, sería sabiendo que la tensión va hacia arriba, masa sobre volumen. Sí, la densidad masa sobre volumen. Sí, esa es la densidad de un cuerpo. ¿Sí? Por ahí creo que sí. A ver. eh, claro, primero hay que. Sí, ahora vamos a hacer las cuentas. Un segundo. Ahora recapitulamos un poquito toda la información. Voy a mostrar a una de sus compañeras la parte teórica que justamente está grabada. ¿Sí? Bien, la parte teórica. Sí, aquí está, mira. La densidad y el peso específico. La densidad de un cuerpo es la masa sobre su volumen total. Y el peso específico es una fórmula que es el peso entre el volumen. O también, sabiendo que el peso es masa por gravedad, reemplazo, yo sé que masa sobre volumen es densidad. El peso específico también se puede calcular como la densidad por la gravedad. ¿Sí? Esa es parte teórica, yo sé, de hidrostática. ¿Sí? Bien, ¿ahí todo bien? Ya, bien, perfecto. Bueno, chicos, volvamos un poquito. Voy a sacar información, ¿sí? Chicos, estamos sacando información. Ahora vamos a hacer totalmente el ejercicio por completo, ¿ok? Bien, vamos por aquí, vamos a tratar de hacer el ejercicio completo. Eh, bien, ahí mandaron mensajes, profe, por si les sirve, en el grupo. ok. Ese es el dibujo como tal. A ver. Eh, sí, no me di cuenta del dibujo. Hay que darle información a esa imagen. Sí, hay que darle información a esa imagen. Tal cual. ¿Ok? ¿Por qué, chicos? Porque justamente se da información a esa imagen, porque justamente ya me dan la gráfica como tal. Sí, vale, hay que darle información a eso. No me di cuenta de la gráfica. Sí, hay que darle información a eso. Hay que darle importancia a eso. Porque aquí lo supuse así porque me dice que hay un cuerpo, un cable sosteniendo una caja. Me lo imaginé así, pero en este caso ya me dan una referencia. Todo respecto de eso, yo voy a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces tengo aquí, a ver, sí, es una cajita y tengo el cable. Hagamos su DCL. ¿Qué tengo hacia abajo, chicos? ¿Qué tengo hacia abajo? La tensión y el peso. El peso y aquí más, y la tensión. ¿Y el empuje hacia dónde está? El empuje estaría hacia arriba, ¿no? ¿Todos de acuerdo ahí? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre, ¿quién sería? Peso más tensión es igual a ¿quién? A empuje. ¿Ok? Ya, tengo esto. Ahora me dicen, chicos, ¿cuál sería su volumen sumergido? Si me dicen que justamente sobresale 8 centímetros. Si sobresale 8 centímetros, ¿cuál sería su volumen sumergido? Los otros cuatro que sobra de abajo. Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el volumen sumergido? Exacto, los 12. 12 estaría como sumergido. O sea, el 12 lo divido y todo eso y encuentro el volumen sumergido. ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, ¿qué volumen está sumergido? Justamente, ¿quién sería? ¿Quién sería, chicos? Esto, ¿no? Chicos, acá hay mucha información. Este ejercicio tiene mucha información. Vamos de nuevo. El arista es esto. Entonces, ahora, la parte que sobresale del líquido son 8 centímetros. ¿Cuánto va a ser su arista entonces ahora? 2 centímetros, ¿no? Eh, arista sumergido. ¿Cómo lo podemos colocar? Parte sumergida, voy a poner así. Parte sumergida. Entonces, ¿cuánto sería? 20 menos 8,
sería 12 centímetros. Ahora, chicos, esa es la parte sumergida, porque recuerden que esto es un cubo. Miren, un cubo es algo así, miren, chicos. Ese es un cubo. ¿Todos de acuerdo que ese es un cubo? Bueno, esta es la última flash. Chicos, el único que va a cambiar, el único dato que va a cambiar de la parte sumergida, en este caso de la parte sumergida, justamente es esto. Justo, a ver, voy a ir a una respuesta que justamente... Ah, ya, porque justamente esto se llama, Ah, ya, yo sé. Tendrías que verte la clase grabada, que está grabada igual más adelante, pero esto se llama estática. O sea, que el diagrama de cuerpo libre está estático. Quiere decir que todas las fuerzas que están hacia abajo va a ser igual a las fuerzas que están hacia arriba. Como el peso y la tensión están tirando hacia abajo, entonces empuje está hacia arriba. No porque justamente estos dos están hacia abajo, no, sino que la fuerza empuje siempre es una fuerza que va hacia arriba. Por ejemplo, si vos intentas sumergir un objeto, por ejemplo, una pelota en una pileta, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde tiende a ir la pelota? Hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza empuje que lo saca del líquido. Claro, el empuje sería el peso menos la tensión, exactamente. Sí, se pasa a restar. Ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien, chicos, aquí yo les quería hacer una información, les quería dar una información. Cuando yo calcule el volumen sumergido, ustedes saben que el volumen sumergido es la multiplicación de las tres cosas, ¿no? Entonces, a ver, un segundo, voy a hacer un poquito más despacio para poder... Entonces, cuando yo calcule el volumen sumergido, chicos, ya sabemos que la arista es 0,2, ¿no? ¿Cuánto era la arista? 0,2, ¿no? O sea, cada lado, arista es cada lado. Entonces, el volumen sumergido va a ser la multiplicación de las tres aristas. Y la única que cambia, la única arista que cambia, aquí 0,2 por 0,2 es el tema de la altura. ¿Y ahora cuál es la altura? El 12 centímetros, ¿cuánto es en centímetros? ¿Cuánto es el 0,2 en metros? 0,12, ¿no? 0,12 por 0,2, chicos. Ese es el volumen sumergido. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Porque el volumen, ustedes saben que es la obligación de los tres lados. Ahora, sería el lado, que es, digamos, el ancho, el largo y la altura. ¿Sí? Ancho, la multiplicación, ¿no? De un volumen, de un cubo. Entonces, aquí el único que afecta justamente es el 0,12, que es como la altura que está sumergida, digamos. Este pequeño, miren, chicos, como si fuera esto. Esta altura de lo que está sumergida. Entonces, ahora mi volumen sumergido sería 0,2 por 0,2 por 0,12. ¿Cuánto es eso, chicos? A ver, mientras que tomo agua, multipliquen esas tres cosas, ¿qué les da? 0,0048, 0,0048, 0,0048. Listo. Y me dices, ok, Orlando, ¿y de qué me sirve encontrar eso? Bueno, encuentro eso para encontrar el volumen, el empuje. ¿Quién era el empuje? La densidad de líquido. La densidad de líquido. ¿Por qué? Por volumen sumergido, por gravedad. Exactamente. Ahí su compañero lo mencionó. Claro, por gravedad. Sí. Entonces, vamos con esto. El empuje, ¿quién sería? Me dice, Orlando, ¿quién es la densidad de líquido? Bueno, la densidad de líquido me la dicen, ¿no? Primero, hay un pequeño detalle, chicos. Hay un pequeño detalle. ¿Alguien se da cuenta del pequeño detalle? A ver, si alguien se da cuenta del pequeño. Sí, ya. Aparte de que no hay masa, porque justamente la incógnita es encontrar la masa, una de las incógnitas es encontrar la masa, es el tema de que está en decímetros cúbicos. Eso Profe, es el... por eso si se puede fijar en lo que yo mandé, porque era igualando el empuje con el peso, ya que el empuje y el peso tienen cierta relación de que o sea, el A objeto ver, que ponemos es igual al líquido desplazado y a la densidad del cuerpo. Ahí lo mandé en el grupo,
si lo puedes ver. Ah, sí, ahí lo vi, recién lo veo. Dame un segundo que le doy Ok. vuelta a la imagen y estamos. Y lo analizo para que lo vean todos. Ya, ver. Las conversiones sí no están, pero la ecuación sí se entiende. Ya, ahí lo veo, ahí lo revisamos todos. Son, chicos, todos los que están en el grupo, ahí fíjense que su compañera mandó una imagen. Ahí la mandé. Bien, a ver. Sí, claro, puede salir a través de eso, ¿no? Claro, el peso, ya, listo, hicieron todas esas cuentas. Claro, hiciste un sistema de regla de tres, la densidad la dejaste como tal, 40. Las conversiones y los nombres están todo mal, o sea, porque no los pasé, pero Ya, el planteo de la ecuación sí. claro, sí, está bien, es válido, está bien, está bien. Pero vamos a tratar de hacerlo justamente, chicos, como la arista justamente es centi, es lo mismo que en este caso, los centímetros cuadrados es igual que decímetros, ¿sí? Los 20 centímetros, vamos de nuevo. Estamos bien, ¿ok? Estamos bien. Aquí la única conversión, chicos, esa es la única conversión. Voy a borrar esto. La única conversión, chicos, es esto. Para todos, 20 centímetros es igual a 2 decímetros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los centi, deci, centi, mili? Deci, centi, mili, ¿se acuerdan de esos, chicos, de los prefijos? ¿Se acuerdan que les había mencionado? Deci, ¿quién era? 10 a la menos uno. Centi, ¿quién es? 10 a la menos 2. Entonces, es lo mismo que yo ponga 20, ¿por qué? Por deci, que es D, ¿por qué? Por 10 a la menos uno. Es lo mismo, ¿no? Porque ¿quién es? 10 a la menos uno. 10 a la menos uno por 10 a la menos 2, ¿qué me queda? Centi, ¿no? 10 a la menos 2. Entonces reemplazo. ¿Quién es 10 a la menos uno? Es 20 sobre quién? Sobre 10. D. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es la única conversión. Ahora es igual a 2D. O sea, 20 centímetros es igual a 2 decímetros cúbicos. Nada más. ¿Sí? Ahí, ¿todos bien? ¿Todos entendieron esa conversión? ¿Sí? Ya, esto lo voy a dejar porque es clave, ¿sí? Así que no se los voy a cambiar para nada. Ahora, entonces quiere decir que yo ya tengo quién es justamente el arista. Entonces, su volumen. Ah, porque justamente la respuesta está en decímetros cúbicos. Solamente por eso. ¿Se acuerdan que normalmente siempre la pregunta está, chicos, siempre normalmente la pregunta está, en este caso, en centímetros, en metros cúbicos? Ya, está en decímetros, por eso. ¿Ok? Bien, entonces el volumen ¿quién sería? 2 elevado al cubo sería 8 decímetros cúbicos. Ahora, como yo cambio, en este caso, ahora cuando yo cambio justamente, recuerden que sería 20, ahora sería 20 menos 8, que aquí es igual 20 menos 8, 1,2 centímetros, ¿no? Entonces, que esto sería igual dividido entre 10, sería decímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería dividido entre 10? 2 entre 10 sería 1,2, ¿no? Decímetros. ¿Sí? Bueno, entonces sería por 1,2. Entonces, aquí sería 8 por 8 por 1,2. Entonces, aquí multiplicamos esto, perdón, el arista cuánto vale? 2, ¿no? 2 sería 2 por 2 por 1,2. Sería 4 por 1,2. ¿Cuánto es 4 por 1,2? 4,8, ¿no? Decímetros cúbicos. ¿De acuerdo ahí, chicos? Ahí calculamos el volumen. Lo único que pasó es que tuve que cambiar la unidad, nada más. Entonces, yo encuentro el volumen. El líquido, ¿cuánto es su densidad? 2,3 kilómetros, perdón, kilogramos, 2,3 kilogramos sobre decímetros cúbicos, ¿sí? El volumen, ¿cuánto es el volumen sumergido? 4,8 decímetros cúbicos. Y la gravedad justamente es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y se acuerdan justamente que justamente con este deci se va y el empuje les queda en newton, ¿no? Porque miren, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ¿se acuerdan que era la fuerza era masa por aceleración? La masa es kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, que me daba newtons. Entonces, 2,3 por 4,8 por 10, ¿cuánto me da, chicos? A ver, fíjense cuánto nos da eso.
¿Cuánto me da esa unidad? 110.4. 110,4. 110,4. 110.4, ya. Sí, tal cual, 110.4 newtons, que lo puedo expresar como si lo dejo ahí. Entonces, yo aquí quiero, ya, listo. Me pide hallar la tensión aproximada. Ya, pero yo justamente, yo conozco quién es el empuje, sé quién es la tensión, ¿no? Entonces yo puedo calcular el peso. ¿Quién sería el peso? Empuje menos tensión, ¿no? ¿Cuánto vale el empuje? 110.4 menos la tensión. ¿Qué cuánto vale la tensión, chicos? Lo dice. 40, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el peso, chicos? ¿Cuánto vale el peso? 70,4. 70,4. 70,4 minutos. Eh, a ver, ya. Bien, chicos, ya. Antes de hacer el 70,4, quiero que se den cuenta de algo. ¿Hacia dónde iría la tensión? Aquí hay una referencia que no nos estamos dando cuenta de la tensión. ¿Hacia dónde iría la tensión, chicos? ¿Abajo o arriba, chicos? Lo estás tirando hacia arriba, o sea, la soga se tira hacia arriba. ¿Hacia dónde va la tensión? Sí, quiero saber eso de la tensión. Antes de hacer estas cuentas. Voy a borrar esto. Chicos, la tensión no sería abajo, porque no, la fuerza, ¿dónde se concreta? ¿Dónde está concretando la fuerza? Arriba, ¿no? Entonces la tensión, chicos, sería hacia arriba. ¿Por qué motivo? Porque la tensión es es lo que se comprime, digamos, para poder, en este caso, que se mantenga, digamos, esto en estático. Esa es la tensión de un cable. O sea, por ejemplo, si yo estiro un cable y el cable está amarrado del lado de la pared, en este caso lo estiro, o sea, lo estoy tirando hacia donde tiro, donde hago más fuerza, es ahí donde va la dirección de la tensión. No voy a ir al eje donde está amarrado de la pared a hacer tensión ahí porque el cable ahí está normal. Hay tensión donde hay fuerzas, digamos, que lo están jalando. Es lo mismo. Chicos, ¿dónde va a haber tensión? Justamente donde yo necesito aplicar la tensión es donde yo necesito tener fuerza. ¿Dónde necesito tener fuerza? Hacia arriba. Entonces, por eso es que el empuje, ¿sí? Aquí tenemos que darnos cuenta muy bien de la fuerza de rozamiento, ¿ok? Miren, el empuje más la tensión es igual a ¿quién? Al peso, ¿no? ¿Todos de acuerdo ahí? Ya, entonces, justamente mi peso, ¿quién sería? Sería 110.4 más ¿quién? Más la tensión que es 40 newtons. 40. 154 newtons como hace 4. Por eso, miren, chicos, miren, cuando un cuerpo está colgando, también, ¿dónde yo necesito la fuerza? Chicos, si yo estoy tirando de un cuerpo hacia abajo, voy a cerrar un poco la ventana por el ruido. Chicos, si yo tengo un cuerpo hacia dónde va la tensión, o sea, ¿dónde yo necesito entregar fuerza? ¿Dónde necesito entregar la fuerza para que se mantenga arriba? ¿Dónde la necesito? La dejamos arriba, ¿no? Por eso justamente la tensión va hacia arriba cuando tenemos un cuerpo así colgando. Porque yo no necesito una tensión aquí en este punto donde está la caja. Yo necesito tenerla aquí para que sostenga. Por eso justamente que la tensión justamente es esto, lo que les había dicho, ¿no? Yo necesito la tensión justamente aquí, en el extremo donde está la caja. ¿Por qué? Porque es la que necesito. Porque la tensión es un cable, chicos. Imagínense un cable así de manera, un cable normal. ¿Cómo sostiene una caja? ¿Sí? Entonces tiene que tener una tensión. Listo, ya tengo el peso. Y ahora me dice, ok, Orlando, pero yo necesito calcular la masa. ¿Por qué la masa? Porque yo necesito calcular la masa sobre el volumen. Y me dice, ok, Orlando, ¿y la masa cómo calculo? Listo. ¿El peso quién era, chicos? Masa por gravedad. Entre 150,4 newtons. ¿Cuánto me quedaría entonces la masa? 15,04. 150. Entre 10, ¿cuánto me queda? 150,4 entre 10. Y movería por una coma. 15,04 minutos. Bueno, en este 15, caso, kilogramos.
15,4, así, kilogramos. 0,4. 0,4. Ya, 15 unidades. 15 como ya, le voy a poner 0,4. ¿Todos de acuerdo ahí? Entonces, en la densidad del líquido, justamente la densidad del cuerpo, del cubo, ¿quién sería? La masa. ¿Cuánto es la masa total? 15,04. La masa, el volumen total, ¿cuánto es, chicos, el volumen total? En decímetros cúbicos, porque la respuesta está en decímetros cúbicos. La masa en qué unidad está, kilogramos. El volumen total en decímetros cúbicos, porque yo tengo las respuestas en decímetros cúbicos, ¿cuánto es? El 8, ¿no? ¿Cuánto me da 15,04 entre 8? 1,88. 1,88. Ya, en este caso, ya, 1,88, ¿no? Veamos a ver qué, porque la respuesta dice que es 0,88. Porque justamente 1, y algo también hay respuesta. Veamos, en fin, ¿cuánto vale aproximadamente la densidad del cuerpo? Ya, vamos de nuevo. Ya, el volumen, entonces, ya, listo. La densidad es 2,3, sí, tal cual. En las multiplicaciones, veamos si no tenemos ninguna falla como tal. El empuje, a ver, voy de nuevo, vamos de nuevo. Estaba revisando cuentas, ya, ahí revisé. Abajo, no dije nada. Ya, 100,10 abajo, usando atención positiva. Tensión positiva, ok. Claro, si la tensión justamente es igual que la tensión es igual al peso, exactamente, tal cual. Sí, la masa, a ver, la tensión es 40, masa cuadrada, claro, la masa sería 4. A ver, 4 entre 8, ¿cuánto da 4 entre 8? A ver, todos con cuenta 4 entre 8, Un medio. pero 0,5, ¿no? Claro, porque 0 es básicamente un medio 0,5. Ya, a ver, déjenme ver que tal vez posiblemente puede estar fallando. Eh, ya, claro, chicos, pero pasa que justamente el cable, ya sé cuál es el error, chicos. Ya sé cuál es el error. Ya, les voy a enseñar justamente cuál es el error. Bien, chicos, ¿se acuerdan de la explicación que les había hecho del cuerpo colgante? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la clave para verificar justamente la tensión? Sí, la tensión en este caso estaba bien al principio. Ahora les enfoco bien. Imagínense esto, chicos. Imagínense que esto voltea. Solamente enfóquense en el cable. ¿Hacia dónde iría la tensión, chicos? Si yo tengo esta imagen. O sea, invierto la imagen. ¿Hacia dónde sería la tensión? Pues sería como un cuerpo colgando, ¿no? ¿Hacia dónde sería la tensión? Hacia arriba, ¿no? ¿Todos de acuerdo hacia arriba? ¿Sí? Claro, porque yo no necesito justamente la fuerza en el cable, yo necesito la fuerza justamente en la superficie que sostiene el cable. Entonces, la tensión iría aquí. Entonces, esto cambiaría totalmente. Entonces, empuje sería a la suma de las tres, ¿no? Empuje sería igual a la suma de peso más tensión. Entonces, el peso, la tensión sería negativa, ¿no? Así como lo estábamos haciendo al principio, tal cual. Negativo, ¿cuánto da? 70,4 creo que me dijeron. 70,4 entre 10, ¿cuánto es 70,4 entre 10, chicos? ¿Cuánto da 70,4? 7,04. 7.
7,04 kilogramos. Ahora, 7,04 kilogramos dividido entre 8. Ahí sí da. Ya. Ahora explico esto, chicos, un segundo. Entonces, la densidad es esto, ¿no? 0,88 kilogramos sobre decímetros cúbicos. ¿La densidad de quién? Del cubo. Perfecto. Ahora, explico esto. Chicos, el cable, la tensión donde va a sujetar todo el cable, en este caso, va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Por el sistema de referencia, ¿sí? Siempre cuando ustedes tengan esto, tienen que ubicar un sistema de referencia. Igual, este tuvo como que un poco más que ubicar el sistema de referencia. ¿Por qué motivo? Porque justamente, normalmente siempre la tensión está como hacia arriba, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacer ese DCL con la tensión hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, es por eso, ¿ok? Bien, hasta aquí quiero saber si todos estamos bien aquí, ¿sí? Bien, perfecto, chicos. Entonces tienen que darse cuenta del sistema de referencia, ¿sí? Miren, normalmente siempre lo que suelo hacer es graficarla, digamos, invertir. Ustedes esto lo hacen en una hoja, así que va a ser mucho más fácil. Igual sucede cuando, por ejemplo, están de esta manera, cuando descomponen un cuerpo así de esta manera, y por ahí ustedes saben que esto se descompone de manera oblicua, ¿no? Cuando este es un ejercicio de dinámica, ¿no? Cuando viene el peso y me dicen, y este es el peso, ¿no? Y luego tenemos este es el peso y tenemos una tensión. Y me dicen, una fuerza F. Orlando, no sé cómo descomponer esto porque no veo cómo es la imagen. Chicos, fácil, traten de girarlo ustedes en su hoja, ¿no? Así, miren. ¿Se dan cuenta que la fuerza peso está de manera oblicua? Porque ustedes tienen esto, ¿no? Su sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Descompones en x, peso, en este caso, peso en y, porque está en la componente y x, y aquí sería el peso en la componente x. Y este ángulo, ¿a dónde pasa? Justamente a este lado, ¿no? Y miren, chicos, es lo mismo que yo les había enseñado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta descomposición? ¿Sí? Lo mismo. ¿Cómo les llamo? Es el sistema de referencia, chicos. Es sistema de referencias. PI, X. Solamente ubicarse en su sistema de referencia. ¿Ok? Lo mismo sucedió aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más adecuado para ubicar netamente hacia dónde va la tensión? Darle una vuelta. Darle la vuelta a esto y nos damos cuenta que la tensión va a ir hacia arriba. ¿Por qué motivo? Porque es como si tuviera un cable, digamos, tengo un cable sosteniendo una caja. ¿Dónde va a ir la tensión? Hacia arriba, ¿no? Para no romper, para que no se llegue a romper, digamos, el cable y no, justamente, y no corte a esto, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Bien, chicos, entonces, hasta aquí todos bien. Bien, chicos. Ok, el volumen sumergido justamente es el volumen sumergido, ya, sí. ¿Qué pasa con el volumen sumergido? Sí, Yasmin, te escucho. ¿Te escucho o te leo? Si te puedo escuchar, genial, así la interacción es mucho más rápida. Bien, chicos. Entonces, mientras que su compañera va pidiendo la pregunta, el volumen sumergido. Ya, pero el volumen sumergido como tal no vimos, pero justamente, chicos, para todos, el volumen de una superficie y justamente el volumen sumergido es justamente lo que, como su nombre lo dice, lo que está sumergido, ¿no? Si yo sé que 0,8 centímetros está fuera de la superficie, sobresale, entonces me queda claro que los 12 centímetros están sumergidos. Entonces, yo cuando hago el volumen del volumen sumergido, ustedes saben que la multiplicación, para encontrar el volumen, es la multiplicación de las tres cosas, ¿no? Sí, al menos en un cubo es multiplicación de las tres caras. Ahora, hay una cara que justamente es la altura, y la altura que vamos a necesitar es justamente el 1,2, que es el volumen que está sumergido. Por eso encontramos el volumen, porque no necesito el volumen total, que es 8, sino la parte que solamente está sumergida. El volumen sumergido va a ser 4,8. Si vos haces justamente el volumen no sumergido, sería aquí. El volumen no sumergido sería justamente lo restante, ¿no? Los 12. Justamente el volumen no sumergido, ¿quién sería, chicos?
¿Quién sería el volumen no sumergido? 2, ¿no? A ver, 12 sería el volumen, parte sumergida. Hay 8 que no está sumergido, entonces yo al 8 lo paso a decímetros, que sería ¿cuánto? El 8, ¿cómo sería? Justamente, ¿cómo sería la parte no sumergida que es 8 centímetros? Sería 0,8, ¿no? A decímetros, 0,8. Entonces, la parte no sumergida, por ejemplo, miren, volumen no sumergido, ¿quién sería? 2 por 2 por justamente el volumen que no está sumergido, sabiendo que aquí no está sumergido el 8 centímetros, que ¿cuánto es en decímetros? 0,8, ¿no? ¿Cuánto es esto, chicos? 2 por 2, 4. 4 por 0,8, ¿cuánto les da, chicos? 3,2, si no me equivoco. 3,2. A ver, ¿me dicen? Sí, 3,2. Ahí está, mira, completa, el complemento. 4,8 más 3,2, ¿cuánto es? 8. Volumen sumergido, volumen no sumergido. ¿Cuál es lo único que afecta para volumen sumergido o no sumergido? Es el tema de la altura, porque las otras caras siguen siendo igual. Lo único que afecta es lo que les había dicho, lo que ingresaba, lo que estaba sumergido, que es, en este caso afecta la altura. ¿Sí? ¿Ahí, Jasmine, quedó más claro? Bien, chicos, el diagrama de cuerpo libre es genial, ¿no? Recuerden que justamente la tensión, en este caso, va hacia donde está el origen. O sea, va hacia donde está el origen. ¿El origen dónde es? Hacia abajo. Por eso es que hacia arriba. Por eso cuando tenemos cuerpos así vinculados de esta manera, ¿hacia dónde va la tensión, el corte? Hacia el origen, ¿no? Hacia donde sale la tensión. En este caso, este punto. Por eso es que la flechita va así. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta aquí, ejercicios así vinculados en cables hemos visto bastante, ¿no? Sobre todo en hidrostática. La primera ocasión es cuando está todavía el cable, luego cuando se corta, ¿no? Y cuando se corta, ustedes saben que solamente hay dos fuerzas, ¿no? Peso y empuje, nada más, ¿no? Cuando se corta y totalmente está en el agua, ¿no? Bien, chicos, este ejercicio, esta primera duda, ¿todo bien? Bien, pues vamos con la siguiente parte. ¿Qué nos dice la siguiente parte? ¿Qué nos dice? Vamos con el ítem B, ¿no? ¿Qué nos dice? La respuesta es esta, dice. ¿Qué nos dice la siguiente parte? Dice, si se aumenta la densidad del fluido, o sea, quiere decir que la densidad del fluido, o sea, quiere decir que la densidad del líquido aumenta. Si la densidad del líquido aumenta, ¿qué quiere decir? Que aumenta ¿qué? El empuje, ¿no? ¿Todos de acuerdo que aumenta el empuje? Si aumenta la densidad del líquido. Entonces, si aumenta la densidad del líquido, ¿quién aumenta relativamente el empuje? De acuerdo. Entonces, ¿qué más dice? Si aumenta el empuje, entonces, la tensión sigue siendo la misma, ¿ok? Dice, y se mantiene la posición del cubo, o sea, quiere decir que se mantiene la posición del cubo, quiere decir que se sigue manteniendo que el mismo volumen sumergido, ¿no? Se mantiene la posición del cubo, me dice. O sea, quiere decir que el cubo no se hunde más, no sale más de la superficie, sino sigue intacto. ¿Todos de acuerdo ahí? Entonces, si eso sucede, ¿quién tiene que aumentar para que se mantenga en la misma posición? O sea, para que justamente esto se mantenga en la misma posición, o sea, que el 0,8. Todos se dan cuenta que para que se mantenga en el 0,8 y la masa sigue siendo justamente la misma, o sea, para que se mantenga en la misma posición, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que aumentar? Obviamente, ¿no? Si el empuje aumenta, también tengo que aumentar la tensión, ¿no? Para que contrarreste, ¿no? Claro, la tensión para que contrarreste. Mientras voy aumentando el empuje, también voy aumentando la tensión para que la resta siga siendo corta, digamos, este número. ¿Sí? Entonces, si yo necesito esto, me dice, disminuye el peso del cuerpo. Claro, o sea, disminuye el cuerpo del cuerpo, pero, o sea, si la densidad del fluido aumenta y se mantiene en posición, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Disminuye el empuje? No, no, el empuje no disminuye. Si aumenta la densidad, obviamente el empuje no disminuye. No varía la presión en la cara inferior, disminuye la presión de la cara inferior. No hay presión, no hablamos de presiones. Chicos, la presión es una sola. ¿Qué pasa con la presión? La presión, ¿cuál es la variante de la presión, chicos? ¿Se acuerdan que la presión quién era? Masa por gravedad, ¿por qué?
¿quién era la presión nanométrica? ¿Se acuerdan? Perdón, La la presión altura. nanométrica. Densidad, gravedad y altura, ¿no? Respecto de la Sí. altura, depende en este caso la presión que va a ejercer, ¿no? O sea, no es lo mismo la presión que nuestro cuerpo siente cuando estamos a 5 metros debajo del agua que la presión que vamos a sentir cuando estemos 20 metros bajo el agua, ¿sí? La presión de quién depende de la altura. En este caso, yo hablo de densidad, y la densidad no tengo nada que ver con lo que sería que con altura, entonces, ni al caso, ¿no? Entonces, me dice, la tensión no varía si la densidad, y yo mantengo, obviamente, la que tiene que justamente aumentar es la tensión, ¿no? Como les digo, si yo necesito el mismo peso, necesito como la misma respuesta, el 70,4. Chicos, si aumenta mi empuje, para tener el mismo peso, aquí también tengo que aumentar, digamos, para mantener, digamos, el peso. Aquí tengo que aumentar. A la tensión, ¿no? Para que contrarrestre. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí todos bien. A ver, me van diciendo cómo vamos hasta aquí. ¿Todos? Bien, perfecto. Bueno, por último vamos a hacer el último ejercicio. A ver, creo que este ejercicio ya es un parcial un poquito más antiguo, si no me equivoco, ¿vale? De los ejercicios que he sacado habrá sido 2020, 2022, 2020, por ahí puede ser, porque es menos del 2023 o 2022. Del 22 hacia abajo me imagino que debe ser. Sí, porque son muy antiguos. ¿Sabes por qué? Porque son... Ah, ok, bien, perfecto. Bueno, ya. Bueno, vamos bien hasta aquí. Eh, bueno, vamos a ver este ejercicio. ¿Qué nos dice este ejercicio? ¿Qué nos dice? Bueno, vamos por aquí. Bueno, tengo esto. Dice, el conducto horizontal de la figura está encerrada por sendos pistones sin masa cuyas áreas son S1, S1 es mucho más grande que S2, y que pueden deslizarse en gasolina. Está llena de aceite incomprensible y se mantiene en reposo, con los pistones sometidos a fuerza F1 y F2, respectivamente, actúan sobre sus caras externas. Se desplaza el pistón 1 una distancia delta de X hacia la derecha hasta quedar en reposo en una posición de equilibrio. Si se desliza L al trabajo de cada una de las fuerzas F1 en este proceso, entonces, ¿qué sucede? Ya, nos pide justamente averiguar qué sucede con esto. Ya, chicos, esto se relaciona con un tema, y no sé si lo saca. Es hidrostática, sí, pero justamente hay un tema que yo les había mencionado. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, ¿se acuerdan que había Es justamente, sobre, ¿cómo se ya, llama? a ver, ¿se acuerdan que tenían que ver áreas, tenía que ver algo, tenía que ver un poquito Sí, sí, del sí. área, con El fuerzas, tema de los émbolos, creo que era ya? eso. ¿Se acuerdan la teoría que les había dado sobre el principio de Pascal, de la relación de las áreas justamente con los Sí, sí, volúmenes? sí. Ya, listo. Entonces Era partimos, fuerza sobre superficie, ¿verdad? Creo que era. claro, fuerza uno, la prensa Era prensa hidráulica hidráulica. Ahí está. sobre una superficie uno es igual a fuerza 2 entre una superficie 2. Bien, vamos a ir despacio con esta imagen, ¿ok? Entonces, si yo tengo que justamente S1, como el cuerpo está en fluido, nosotros tenemos en este caso que justamente si yo tengo que el área S1 es mucho más grande que mi área S2, entonces decimos que la fuerza 1 va a ser también más grande que la fuerza S2, fuerza F2. ¿Sí?
Entonces, a mayor área, mayor fuerza. Obviamente, ¿no? Yo tengo un área más grande, mayor fuerza, es el impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo al cuerpo pequeño que les había dicho de la prensa hidráulica, que son como esos carritos que sirven para levantar autos, o sea, yo ese carrito, digamos, a la palanca, que es un área determinada, yo le aplico una fuerza pequeña. Ahora, cuando esto sale, ¿se acuerdan que justamente esto salía multiplicando fuerza? Entonces, a mayor área, mayor fuerza, ¿no? O sea, yo tengo un carro que es mucho más grande, que va a tener más área, la fuerza con la que sale también va a ser mucho más pesada, ¿no? Por eso es que lo llega a levantar. Entonces, a mayor área, mayor fuerza. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Todos de acuerdo ahí? Y ahora me dice, justamente me dice, ok, ahora, tenemos que ver un poquito justamente con el tema de lo que sería, en este caso, ver un poco el tema de la relación con los desplazamientos, ¿no? Que tenemos los desplazamientos, ¿sí? Y también tenemos que ver el tema de los ángulos, de los trabajos, ¿no? Ya, bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, ¿quién recuerda esto? Eh, bien, ¿qué pasa con esto? A ver, vamos por aquí. Vamos a ver, bien, entonces tenemos la relación del Pascal. Ahora tenemos que ver el tema de las áreas, ¿ok? Justamente la área también con el desplazamiento es igual, o sea, tipo, esto. Si yo tengo una superficie 1 y lo multiplico por un delta de x1, pues tengo un delta de 2, tengo igual, perdón, un igual a una superficie 2 con un delta de 2. Entonces, quiere decir que si mi área 1 es mayor que mi área 2, en este caso, también sucede la misma relación que me voy a desplazar mucho más, que voy a tener mayor delta que el 2. ¿Ok? Entonces, el trabajo. Vamos a ver ahora el trabajo. El trabajo, ¿se acuerdan qué era? Era la fuerza por la distancia. ¿Se acuerdan que era fuerza? Mi distancia sería delta de x, y no nos olvidemos del Por coseno el omega, ¿no? coseno. Exacto. Entonces, si justamente, si la fuerza y el desplazamiento es en el mismo sentido, ¿qué pasa? Esto sería positivo, ¿no? El trabajo uno, por ejemplo, ¿quién sería? Fuerza uno por delta de x. Ahora, si esto fuera en movimiento, digamos, que se opone, digamos, en este caso, que se opone al pistón, ¿sí? O sea, que va en sentido contrario, entonces la fuerza 2, ¿quién sería? Negativo fuerza. Es igual que se acuerdan de la fuerza de rozamiento, que si yo me oponía, digamos, era negativo, lo mismo. O sea, si yo tengo una fuerza que se opone al movimiento, entonces pasa eso. Entonces yo hago la comparación de los trabajos. Entonces, ¿qué me queda la comparación de los trabajos? El trabajo uno, ¿qué me quedaría? Me quedaría fuerza uno por delta de x, y del trabajo 2, ¿qué me quedaría? Fuerza de 2, justamente, que sería negativo fuerza de F1 sobre delta de x. Eh, hasta ahí, ¿vamos bien? Y aquí estoy flasheando. Esto es 1, esto es 2 y esto también es 2. ¿Ya? Entonces, aquí también es fuerza 2. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, respectivamente, entonces, respecto a la teórica, o sea, respecto a todo esto a la teoría, ¿sí? Me dice, si las fuerzas son iguales, al L1 es igual a L2, no, no tiene nada que ver. Este, si fuerza 1 es igual a F2, no, no tiene que ver nada de los trabajos si las fuerzas son iguales, ¿ok? En este caso, si la fuerza es igual, los trabajos también son es mayor o igual. Chicos, si las fuerzas son iguales, ¿qué suponen ustedes si las fuerzas son iguales? Chicos, si esto es igual, signo igual, y esto es signo igual, chicos, ¿qué supone? Ninguno de la L, o sea, ninguno de L es más grande. Chicos, acá la L, justamente, es la L, para el que no reconoce, la L es el trabajo. Dice, si se designa con L al trabajo. Así que yo lo puse la W porque es con la que nosotros utilizamos, ¿no? Pero aquí justamente C. Aclara, esto es igual a L. Esto es igual a L. Entonces me dice, si las fuerzas justamente son iguales, los trabajos, si por ejemplo dice que fuerza 1 es igual a fuerza F2, el trabajo, desde lo conceptual, chicos, si las dos fuerzas
en módulo, o sea, sin importar si va a la derecha o a la izquierda, en módulo, quiere decir que voy a tener número positivo. ¿Tus trabajos van a ser distintos? Si son la misma, si las dos fuerzas son iguales, chicos. Obviamente, sus trabajos van a ser también que ser lo mismo, si es la misma fuerza. Si es igual, desde lo conceptual. Desde lo conceptual. Obviamente, ¿no? ¿Todos de acuerdo ahí? Claro, ¿no? Si yo tengo una fuerza, ¿sabes? Tipo, a ver, yo veo un video de cómo preparar un pastel. Listo, una torta. Hago lo mismo, el resultado tendría que salir lo mismo, ¿no? O sea, igual va a salir un pastel, hago la mezcla de harina y otras cosas y listo, va a salir también un pastel. Es lo mismo, si yo ingreso una fuerza y hago el trabajo de esa fuerza, y ingreso otra fuerza que es la misma fuerza, solamente con diferente nombre, o sea, la misma magnitud, pero con diferente nombre, no sé, fuerza 2 otra magnitud, otro nombre, pero la misma magnitud, chicos, los trabajos van a ser iguales, no es que trabajo mayor, trabajo menor. Entonces, estas dos descartamos. Chicos, a ver, aquí ideal, siempre y cada vez que trato de marcar, si es que no son cuentas, que son cosas teóricas, siempre descarto las otras, pero no descarto por descartar, sino explico por qué las descarto. ¿Ok? Dice, si la fuerza F1 es mayor que F2, los trabajos son iguales, obviamente no. O sea, si fuerza F1 es, por ejemplo, 15, fuerza F2 tiene que ser menor que 15. Entonces los trabajos no van a ser lo mismo, ¿ok? Descartamos otro. Lo mismo aquí, descartamos esto. Ahora, cuál es la tercera, no? Dice, ¿qué pasa con la fuerza F1 si es mayor? Obviamente, ¿no? El trabajo va a ser negativo, el trabajo va a ser positivo. Ahora, me dice, ahora, hay dos por, digamos, por discutir, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Pues justamente, en este caso, chicos, el trabajo, si yo hago el trabajo de una fuerza F1, entonces el trabajo de la fuerza F1, si yo hago el trabajo de una fuerza F1 que es mayor que una F2, entonces en este caso, el menor es el que va a ser signo opuesto. Entonces, la respuesta es esta. No, la respuesta es esta. A ver, Orlando, ¿por qué no la otra? Chicos, si F1 justamente es mayor, si F1 es mayor, perdón, si F2 es mayor, entonces, ¿quién tendría que ser trabajo negativo? F1, ¿no? Pero F1 es trabajo positivo. O sea, quiere decir que trabajo mayor que F1 significa que uno va hacia la derecha y que el otro iría como hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si yo sé que el que va a la derecha es F1, entonces su trabajo de F1, ¿qué tiene que ser? Positivo. Entonces va a ser igual justamente el trabajo de F2 que va a ser negativo, que es como el que se opone. Lo mismo, si yo sé que F2 es mayor, entonces justamente aquí corroboramos que F2 ¿quién tendría que ser? Trabajo positivo, pero aquí el trabajo de F2 es negativo. Sí, es por eso. O sea, si la fuerza es mayor que otra, si una fuerza es mayor que otra fuerza, por ejemplo, F1 es mayor que F2, entonces F1 va a tener trabajo positivo y el que es menor va a tener trabajo negativo. ¿Sí? Esa es la relación. Esa es la relación. Sí, aquí está justamente la relación. ¿Ok? Chicos, hasta aquí todos bien. A ver, ahí entendieron este ejercicio, creo que lo mandó Carmen. Carmen. Valentina o Catena, creo. No, Valentina. Valentina, hasta aquí este ejercicio lo entendiste ahora. ¿Sí te quedó claro? Bien, perfecto. Ok. Bien, chicos. A ver, para terminar la grabación. Primero que nada, les decía, ¿no? A una fuerza F1, así. Si yo hago justamente, en este caso, esto se llama el principio de Pascal, ¿no? Esa es la famosa prensa hidráulica. La famosa que, principio Pascal. ¿Ok? El principio de Pascal. Bueno, entonces, esto, bueno, entonces tengo esto, un segundo, a ver, que tengo que mandar el link al otro equipo, ya estamos. Entonces, si yo tengo justamente a una mayor área, obviamente se le va a aplicar una mayor fuerza, ¿no? O sea, a mayor área, mayor fuerza. ¿Todos de acuerdo? O sea, si yo quiero hacer un trabajo,
Justamente, imagínense, el trabajo saben que es un cambio de posición. Yo tengo un cuerpo, imagínense una cajita, y yo quiero moverlo en otro lugar. Entonces, yo tengo una superficie, entonces no me va a costar mucho mover esa caja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un auto y quiero poner de la posición A a la posición B a un auto? ¿Qué pasa? A mayor superficie, ¿qué pasa? La fuerza, ¿cómo tiene que ser? Mayor también, ¿no? La fuerza es mayor. ¿Sí? Bueno, entonces, a mayor superficie, mayor fuerza. Partiendo desde aquí, yo sé que el trabajo, en este caso, la superficie multiplicada por la posición va a ser esto, ¿no? A mayor superficie, también mayor, en este caso, a mayor superficie, mayor desplazamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aplico mayor fuerza. Bien, entonces, el trabajo justamente es fuerza por distancia, listo. Si yo tengo el trabajo, una fuerza F1, justamente es positivo. Tengo, si el trabajo de una fuerza que es, digamos, F2, que la que está menor, su trabajo es negativo, ¿no? Porque les decía, ¿no? Si F1 es mayor que F2, entonces F1 va a ser trabajo positivo y F2, como es menor, va a ser negativo, ¿sí? Y de ahí salen todas las conclusiones que habíamos llegado, ¿ok? Ahí, ¿quedó más claro, chicos? ¿Todos bien? ¿Listo? Perfecto. Bien, chicos. Bueno, dejo la clase grabada un segundo.